Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy les estaré explicando los dos ejercicios que nos fueron asignados a la tarea de trabajo en casa del tema de equilibrio en tres dimensiones. Bueno, como primer ejercicio tenemos, como primer ejercicio tenemos el siguiente. Dice, ejercicio F57. La placa uniforme tiene un peso de 500 libras. Determine la tensión en cada uno de los cables de soporte. Bueno, como nos lo establece el ejercicio, tenemos una placa que pesa 500 libras, que está en equilibrio, es decir, inmóvil, gracias a tres cables que la mantienen suspendida, por decirlo así. Entonces vemos que el cable, bueno, este diagrama yo lo hice, ¿verdad? No hice otro diagrama aparte por cuestiones de espacio, solo usé el esquema original y le hice ciertas modificaciones. Aquí establezco que las tensiones van hacia arriba, ¿verdad? Tensión B, tensión C y tensión A de los tres cables van hacia arriba. Tenemos una fuerza de 200 libras que está actuando hacia abajo en el eje Z completamente, al igual que el peso, ¿verdad? Completamente en el eje Z va hacia abajo, 500 libras. Bueno, el siguiente planteamiento que hice yo fue el de estas ecuaciones de equilibrio, que dicen lo siguiente: sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Tensión en A más tensión en B más tensión en C, menos 200 menos 500 igual a cero, siempre multiplicando por la unidad correspondiente, que sería libras, en este caso que se habla de fuerzas, ¿verdad? El negativo 200 es esta fuerza, como va hacia abajo va negativa. Negativo 500 es el peso de la placa misma, como va hacia abajo va negativo. Por lo tanto, las tres tensiones nos darían 700 libras. Esta es nuestra primera ecuación. No podemos hacer más nada ahí, tenemos tres incógnitas. Como siguiente paso, planteé el momento en X igual a cero. 3TA más 3TC menos 1.5 por 500 libras menos 3 por 200 libras igual a cero, siempre multiplicando por la unidad correspondiente, que sería libras-pies, porque estamos hablando de momentos. Despejando, ¿verdad? Nos queda que 3TA más 3TC igual a 1350. Bueno, ustedes saben que el momento es igual a distancia es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, este 3, ¿de dónde sale? Pues como queremos encontrar el momento respecto al eje X, usamos la distancia en Y que se nos brinda, ¿verdad? Y utilizamos las tensiones, ¿verdad? ¿Ah? No metimos tensión en B aquí porque el cable B se encuentra en el eje X. Solo metimos el cable A, o sea, la tensión en A, y la tensión en C, que es este, ¿verdad? Esa es nuestra segunda ecuación, no podemos hacer más nada ahí porque tenemos dos incógnitas. No hay manera de resolverla ahorita. Como tercera ecuación tenemos momento en Y igual a cero. Planteándolo bien, sería positivo 2 por 200 más 2 por 500 menos 4 tensión B menos 4 tensión C igual a cero. Como nos quedaría al final como 4TB más 4TC igual a 1400. Los signos en este caso son muy importantes, como ya hemos visto en el pasado, por la regla de la mano derecha, nos podemos dar cuenta hacia dónde va un momento y el giro del momento, la rotación, y en base a eso podemos determinar si es negativo o positivo. En el caso del momento en X eran positivos, ¿verdad? Porque la tensión de estos cables hace que el momento, aplicando la regla de la mano derecha, vaya hacia el sentido antihorario, lo cual es positivo. En este caso tenemos negativos, ¿verdad? Siempre por lo de la regla de la mano derecha, el momento en el eje Y es por eso que aquí hay negativo, ¿verdad? Cabe resaltar que este 1.5 sale de esta distancia de 3 pies, se parte a la mitad, porque el peso, si nos acordamos del teorema del centroide, se toma de la mitad, si es de un objeto, por decirlo así, de su centro de masa, sale el peso, ¿verdad? Me parece que de esa manera se entiende bien la explicación. Entonces, por eso lo sacamos de aquí. De 3 pies se parte a la mitad y de ahí, esa es la distancia que tiene el peso, ¿verdad? 500 libras. Bueno, vamos a resolver. Bueno, aquí nos quedaron tres ecuaciones sin resolver, ¿verdad? Como había dicho.
Entonces aquí empezamos a resolverlas. Ahora sí, para encontrar nuestras respuestas. Entonces tenemos que 3TA más 3TC igual a 1350, que era esta, la segunda ecuación, ¿verdad? Resolviendo la ecuación número 2. Entonces con esta encontramos que TA igual a 450 menos TC, ¿verdad? Ha sido el despeje ahí, nos queda de esta manera. Despejando la ecuación número 3 de la primera página que teníamos, nos queda que TB igual a 350 menos TC, que es esto de aquí, ¿verdad? Entonces, en la ecuación número 1, que era en la que teníamos tres incógnitas, que es la que tenemos por acá, empezamos a sustituir, ¿verdad? Y nos queda que TC igual a 1000 libras. ¿Verdad? La tensión en C, el cable TC, el cable C está ejerciendo una tensión de 1000 libras. Luego sustituimos este valor en las ecuaciones que compete. TA igual a 450 menos TC, ¿verdad? Sustituimos el valor de TC aquí y nos da que TA igual a 350 libras. Es decir, el cable A está ejerciendo una tensión de 350 libras. Lo mismo para TB, sustituimos el valor de TC, que tenemos acá, 1000 libras, y acá, y nos da que TB igual a 250 libras. Y hemos finalizado el ejercicio. Como segundo ejercicio tenemos el 571 que dice lo siguiente. Determina los componentes de la reacción de la junta de rótula esférica A y la tensión en cada cable, necesarias para lograr el equilibrio de la varilla. Este ejercicio, yo lo entendí de la siguiente manera. Tenemos una especie de cilindro, podría ser, que está en el aire, ¿verdad? Que está de esta manera, así, y está en equilibrio, o sea, inmóvil, está colgada en el aire, ¿verdad? Por dos cables que la sostienen, ¿verdad? Uno a cada lado. Son cables paralelos. Ya vamos a llegar a esa conclusión más adelante, aquí lo tengo planteado. Pero en el diagrama nos podemos dar cuenta que son cables paralelos, porque están a la misma distancia en el eje Z, en el eje Y, y tienen un punto en común en el eje X, ¿verdad? Entonces, son cables paralelos. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es calcular la longitud, 7 metros. Como había dicho, son paralelos, entonces tanto el cable TBC como perdón, tanto el cable BC, ¿verdad? Como el cable BD tienen la misma longitud, ¿verdad? Aquí lo planteé tensión BD, ¿verdad? Pero estoy hablando de longitud, ¿verdad? Pero aquí en el diagramita de cuerpo libre hice el esquemita acá de que las tensiones van en este sentido. Bueno, ya sabemos que la longitud de ambos cables es de 7 metros, esto va a ser muy importante. Bueno, las ecuaciones de equilibrio. Fuerza en X igual a 0. AX menos TBC por 6 séptimos menos TBD por 6 séptimos igual a 0. ¿Por qué 6 séptimos? El componente de la longitud siempre va a ir como denominador y el numerador siempre va a ir el componente, en este caso de X, ¿verdad? Por la relación de triángulos pitagóricos que hemos estado estudiando en el pasado, ¿verdad? Entonces sería 6 séptimos, ¿verdad? Entonces acá se plantea de esta manera. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. AY menos TB por 2 séptimos, ¿verdad? El componente en Y sobre la longitud, que es de 7 metros siempre, trabajando con esa longitud, por eso decía que era muy importante, más TBD por 2 séptimos igual a 0. Luego tenemos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, AZ menos TBC por 3 séptimos, nuevamente el componente en el eje Z, 3 sobre la longitud, más TBD 3 sobre 7, 3 séptimos, menos 600, igual a 0. Luego por acá tenemos la sumatoria de momentos en AY igual a 0, la planteamos y queda como que 600 newtons por 3 metros menos tensión BC por 3 séptimos sobre 6 metros, menos TBD por 3 séptimos por 6 igual a 0. Despejando esto, nos queda que 1800 menos 18 séptimos de TBC menos 18 séptimos de TBD igual a 0. Por el momento no podemos hacer más nada. Luego está sumatoria de momentos en AZ igual a 0.
Entonces nos queda por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Ya se sabe lo de los signos y todo eso. Si el giro es horario, antihorario, ahí trabajamos con los signos. Bueno, negativo TBC por 2 séptimos por 6 más TBD, tensión BD, ¿verdad? Por 2 séptimos por 6 igual a 0. Despejando, vemos que nos queda TBC igual a TBD. Esto quiere decir que los dos cables tienen una misma magnitud. Entonces, despejando esto, 1800 menos 18 séptimos TBC menos 18 séptimos TBC igual a 0, nos queda como resultado que TBD y TBC tienen una magnitud de 350 newtons, es decir, cada cable está ejerciendo una tensión de 350 newtons para mantener ese objeto en equilibrio. Y aquí tenemos los demás resultados, los componentes en los tres ejes. AX igual a 600 newtons, AY igual a 0 y AZ igual a 300 newtons. Y hemos concluido el ejercicio. Muchas gracias y que tengan buen día.